Ubicado el infierno, aquí está la prueba, ahora más tardecito, antes de irse que la retiren, que quiera retirarla. Está ahí. Lo que viene, esto que está acá, que es una parte que quedó pendiente de números complejos. ¿Se acuerdan que les dije que faltaba algo más? Y que la quise mostrar. Bueno, esto lo tengo que pasar, ¿por qué? Porque en resumidas cuentas lo que viene ahora con los cálculos ya dice llanamente, van a trabajar con las formas polares de las 3-4 formas que van a conocer. Una es con la forma de números complejos con respecto a la forma exponencial. ¿Ya? Esta es una materia cortita, pero tiene que ver netamente con la fórmula de Euler, ¿cierto? O la identidad de Euler. Ejercicios de estos sí vamos a ver, porque efectivamente, ¿por qué lo voy a pasar? Porque cuando veamos circuito, yo le voy a entregar el circuito y usted va a tener que entregármelo en la forma que yo le voy a solicitar. Euler es una de ellas, o la exponencial, la famosa E. E elevado a J, ¿qué significa E elevado a J? ¿Qué es lo que es la J? Es el complejo, exactamente. Pero en este caso, si se dan cuenta, lo que está haciendo está elevado a el ángulo en el fondo. Lo que tiene ahí es el ángulo. Entonces miren que esa componente que está ahí es la parte imaginaria, o necesariamente aquí la parte del ángulo. Bueno, aquí dice un tema fundamental con respecto a esto, que es, bueno, ahí le pone un poquito de color, pero un poquito de pimienta, sazón, para decir que es una de las más bonitas. Sí, la forma de Euler, sí. Ya, pero dice que es la que tiene que ver netamente con la parte exponencial y trigonométrica. Entonces aquí sigue teniendo vínculo la parte trigonométrica. A ver, ¿por qué le doy mucho énfasis a la parte trigonométrica? Sobre todo a ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que cuando lleguen a cursos más avanzados, lamentablemente se va a trabajar con la parte trigonométrica cuando lleguen a otros cálculos. Cuando pasemos la parte de alta, media, ISO, estaciones, cortocircuitos en alta tensión, empiezan a trabajar con este tipo de componentes, con esta tipo de herramienta matemática, y tienen que conocerlo. He recibido quejas de otros profesores porque ya dicen que hay compañeros de ustedes que están más avanzados pero no tienen el conocimiento. Esto no lo conocía. Conocían la forma polar y la forma binómica y hasta ahí no va a llegar. Hoy por hoy yo estoy entregando esa otra parte que les falta, que ya me di cuenta que en el fondo también se les perjudicó, porque siguieron más avanzados, siguieron cursos más arriba y se encontraron con esto que no lo tenían en conocimiento. Y la parte económica es fundamental. Ahora, bien, vamos a avanzar un poquito. Dice acá que la fórmula nos muestra una función exponencial imaginaria y que dice que en realidad un punto sobre un círculo de un radio 1 en el mismo plano complejo, ¿cierto? ¿Qué nos quería decir esto? No sé si lo recuerdan cuando empezamos a ver todo este tema con la parte trigonométrica. ¿Cierto? Empezamos a ver que había un plano, ¿cierto? ¿Cuál era mi plano? Este es mi plano, ¿no? Si me habla de un plano, me habla de un radio, el radio es 1, ¿no? Entonces, mi radio lo hace 1. Ese radio tiene el valor de 1. Me dice un punto sobre el círculo y de radio 1 en un plano complejo. Este es mi plano complejo. Resulta que en esta parte de acá, ¿cierto? Que este sería mi eje X, estaría mi parte real, ¿no? Bien. Por lo tanto, en el eje X, ¿qué estaría mostrando yo? ¿Qué estaría proyectando? La parte imaginaria. Entonces sería mi parte real y aquí sería mi parte imaginaria. Complejo. Vamos ahora a empezar a usar la J, ya no la I. Salimos de los números complejos realmente y lo vamos a empezar a aplicar ya empezar a meternos con la parte de corriente alterna. Bien, entonces significa que en ese plano y en el círculo, ¿cierto? Ahí en ese círculo me proyectaba una recta, ¿cierto? Sería un vector. Ahora, si vamos avanzando, me dice que si partimos la forma polar, ¿cierto? Que estaba acá arriba, ¿cuál era la forma polar? El radio. ¿Qué es lo que era el radio en el fondo? Si lo estábamos hablando de los complejos. ¿Qué es lo que representa el radio ahí? Ya tienen el monito. Ya lo vimos. No, estamos hablando de la materia anterior, de la prueba. ¿Qué pasaba cuando tenía que armar el radio? ¿Qué es lo que representa el radio aquí?
¿Qué cosa? El módulo. El módulo, eso representa. El módulo. Entonces R en el fondo es el módulo, es decir, esto. ¿El módulo cómo se graficaba? ¿Así o no? El módulo. Por lo tanto, el ángulo, ¿qué me quería decir ahí? ¿Qué es lo que era el ángulo para mí? Si yo tenía el módulo, ¿qué se representaba en el ángulo? El argumento. Aquí está. Entonces, son cositas que empiezan a tener su cierta analogía. Y esas son las cosas que tienen que ir hacer ustedes, aplicando la analogía con la materia anterior. O sea, cuando me hablaba del argumento, cuando me hablaba del módulo, era esto. Entonces, vamos a lo siguiente. Dice, R es la magnitud, ¿cierto? Igual que en la forma polar. ¿Se acuerdan? R es la magnitud, sí, igual que en la forma polar de ¿cuál? Del módulo, ¿cierto? Me estaba hablando del módulo. Bien. Y teta, que este es el ángulo, está dado en radianes, lo mismo que en la forma polar. ¿Se acuerdan a ustedes cuando yo les dije que si interpretaba la impedancia de una manera polar, o perdón, el complejo de manera polar, yo tenía que tener un módulo, ¿cierto? Más que un ángulo, ¿cierto? Esto tenía un ángulo y un módulo. ¿Qué representaba el módulo? Una magnitud, ¿cierto? Una medida, una distancia, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar esto? Con respecto a la multiplicación, ¿qué creen ustedes que pasa cuando se multiplican dos números complejos? Ahora puedo comprender por qué les costó la verdad. ¿Qué pasa cuando yo multiplico dos números complejos? ¿Cómo lo resolvíamos? Había que multiplicarlo, ¿cierto? De forma binómica, ¿no? Ya, bien. Y ahí lo que pasaba, se nos generaba cuadrado perfecto. Ya. Ahora, lo que pasa acá es que para este caso va a cambiar el número. Va a cambiar el tema, porque aquí va a pasar ¿qué? Que el módulo se va a multiplicar. Pero ¿qué pasa con los ángulos? Se van a sumar. Si cuando yo tengo dos multiplicaciones de complejos en forma polar, cuando yo estoy multiplicando estos dos muñecos, ¿cierto? Z1 más Z2, a ver, ponte tú, vamos a poner un valor, Este vale 3 con un ángulo de 45 grados. Y este Z2 vale 4 con un ángulo de 16 grados. En estricto rigor, esto por ponerle un número, ya. Ahora, en el estricto rigor, si yo tengo que multiplicar estos dos complejos, ¿qué me está queriendo decir? Que ahí yo ya no me preocupo de estar convirtiendo o de sacando un coseno o alguna cosa para poder llevarlo o transformarlo a otra línea, sino que simplemente ya me preocupo de multiplicar ¿quiénes? Los argumentos. Así, por lo tanto, estos se multiplican y estos dos se van a sumar. Eso es lo que me quiere decir cuando yo aplique esto. Entonces, si yo aplico la forma de Euler, me dice que mi número complejo, Z1 por Z2, van a ser representados como 3 por 4, y por lo tanto el ángulo de 45 grados más el ángulo de 16 grados me va a tener que dar un valor. 3 por 4 son 12 y los 2 de 45 son 61. Se me da un ángulo de 61 grados. Ahí tengo resuelta esta multiplicación. Ahora, si yo tengo que dividir, ¿qué sucede aquí? Acá, pues acá lo dice. Se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. En la división, ¿qué sucede en la división cuando yo tenía que dividir dos complejos? Habría que conjugar, ¿cierto? Muy bien. Pero aquí, ¿qué va a pasar? No se aplica eso, porque cuando yo conjugaba, ¿qué conjugaba? La forma binómica. ¿Ya? Aquí no se olvide que estoy dividiendo dos complejos, pero de forma polar. Ahí estábamos haciendo dos divisiones, en la prueba anterior, eran divisiones de dos complejos, pero de forma binómica. Entonces aquí
resulta que si yo divido Z1 sobre Z2, lo puedo representar de la siguiente manera: 3 sobre 4, ¿cierto? Y ángulo de 45 menos un ángulo de 16. Entonces podría tener esto, ¿cierto? Me quedarían 3 cuartos, sería 0.75, ¿cierto? 0.75, ¿con cuánto de grados? 16, 15 menos 16, no puedo tirar 15, pero tiro 15. 30, 15, 29. 29 grados. Entonces me quedaría como 29 grados. Ahí está. Entonces, por lo tanto, tengo la división que me dice cómo lo tengo que hacer. Las magnitudes se van a dividir, siempre las magnitudes. Si habla de las magnitudes, nuevamente, vuelvo a reiterar. Si habla de las magnitudes, está hablando de los módulos. ¿Ok? Ténganlo en la cabeza cuando se enfrenten a este tipo de problemas. Y si habla de los ángulos, me está hablando de los argumentos. Eso. Entonces, se restan. Entonces, cuando se multiplican, se suman. Y cuando se dividen, se restan. ¿Pero quiénes? Los ángulos. Los números que corresponden a los módulos se van a hacer la multiplicación o la división tal cual. Se representa tal cual matemáticamente. Con los ángulos no me meto. Los ángulos se tratan de una manera aparte. Entonces, por lo tanto, cuando a mí se me ocurra ponerme creativo, después va a tener que transformarlo a complejo, pero va a tener que transformarlo de forma binómica. Porque ahí yo le voy a pedir la coordenada rectangular, no la polar. ¿Ya? Esta es la polar. Estamos transformando polar. Y esta es la forma de trabajar con la E. Bien. Si se fijan bien acá, hablamos de un fasor. Esto es como el preámbulo de lo que va a pasar, que es lo que viene más adelante con la materia, por si acaso. Y lo estoy asociando a esto. Bien. Si hablábamos de un fasor, que es la parte ya que entramos en materia derecha con la parte de corriente alterna, es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una onda sinusoidal. Entonces, aquí significa ¿cuántos fasores tengo acá? 3. Por lo tanto, este es trifásico. Hay 3 fases. ¿Ya? Entonces, cuando hablan de fase en corriente alterna, que ya solo es un término que escuchamos mucho en la industria, ¿cierto? En el rubro eléctrico, siempre hablamos de la fase, ¿cierto? Más que de positivo o negativo, hablamos de la fase. Es porque viene de ahí, de un fasor. De ahí viene esa palabra. Esa palabra viene de ahí. Ahora, si bien es cierto, dice, dada una señal en el dominio del tiempo, porque esto siempre está dado en esa forma, ¿cierto? En función del tiempo, ¿ya? Me dice que el voltaje, ¿cierto? En función del tiempo, es igual a ¿qué cosa? Al voltaje máximo. Por lo tanto, esa es la amplitud. No se olviden que la amplitud es la parte última de arriba, la parte culmine, esa parte, ¿cierto? Esa es la amplitud, voltaje máximo, por el coseno, ¿cierto? ¿De quién? De omega t más el ángulo, que eso ya lo estuvimos viendo. ¿Ya? Ahora, ¿podemos representar el fasor de voltaje de esta forma? Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué me está queriendo decir acá? Que en el fondo, el fasor de voltaje está representado como el voltaje máximo por la Euler, ¿cierto? Y elevado ¿a quién? Al ángulo. O en la forma polar que está dada aquí. Entonces, mi Vn o mi Vmax también puede ser representado como el ángulo también. Porque lo hago acompañado del ángulo, no lo voy a representar así, lo voy a representar. Esto es lo mismo que decir esto. Ese es el ángulo que está hablando él. Entonces es un ángulo fijo. Ahí está. Esa es la forma de ver el fasor, pero de voltaje. ¿Tengo un fasor de corriente? Sí. ¿Existe un fasor de corriente? Por supuesto que sí. Si tengo un voltaje y tengo una corriente, por supuesto que tiene que existir. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo acá. Ahora vamos, eso es el reto, de hecho se va a representar también. Ahora, dice acá, si congelamos la señal en un tiempo cero, ¿cierto? Que dejamos ahí tal cual, la magnitud del fasor es la amplitud pico de la señal, o sea, la parte alta.
¿Ya? Y el ángulo del fasor es el de fase de la señal. Entonces, cuando se me produce un ángulo aquí, ¿cierto? Va a depender del ángulo, ¿cierto? Cuando empieza a pasar por acá, ese es un ángulo, me representa el de fase que tiene esa señal. Ahora, la frecuencia angular que está dada en omega se omite temporalmente, pero no se olvida. Por lo tanto, todos los fasores en un circuito deben tener la misma velocidad angular, ¿cierto? La velocidad angular, ¿con qué se relaciona? Con la frecuencia. Muy bien, con la frecuencia. Entonces, ahí estamos hablando claramente de frecuencia. Ahí aparece esa componente. Ahora, ¿cuál es el valor de omega? ¿Cuál es el valor de omega? ¿Ah? No me dio un valor matemático. ¿Cuál es la fórmula que representa omega? ¿Cuál es el valor de omega para mí? ¿Ah? 2πf. 2πf. Ahí está, es el valor de omega. 2πf. Pregunta ahora, camina capciosa para saber otra cosita ahí. ¿Qué representa 2π ahora? Una vuelta. Los 360 grados, o sea, un ciclo. Representa 360 grados, un ciclo. ¿Ya? ¿Y la frecuencia qué representa? La cantidad de veces que se repite el ciclo. ¿Se dan cuenta que se van asociando los términos? Si ustedes componen estas cosas, empiezan a asociar los conceptos, van a comprender mucho más. Vamos. Bien, hablábamos de la aplicación de la misma impedancia que estaba acá, ¿cierto? Tranquilo que con esto voy a traer ejercicio, así que no está todo dicho. Si vamos a ir agregando los ejercicios a poco que empecemos a avanzar. Ahora, la impedancia dice que es la oposición total del circuito al paso de la corriente alterna, ¿cierto? Y obviamente es un número complejo. O sea, es el símil, ¿cierto?, a la resistencia. No es lo mismo, ¿cierto?, que la resistencia, pero es igual, ¿cierto? Exactamente. La palabra dice, no es lo mismo, pero es igual. Entonces, ¿qué sucede acá? Que aquí es más complejo. Vamos a ser complejo también, pero obviamente la impedancia desde el punto de vista como resistencia es más complejo que una simple resistencia. ¿Por qué? Porque tengo dos componentes, ¿cierto? Tengo una real y tengo una imaginaria. ¿Ya? Ahora, obviamente, si hablamos de un resistor, el voltaje en función del tiempo y también la intensidad en función del tiempo, siempre dice que están en fase. Entonces, cuando yo a ustedes les preguntaba, ¿un circuito resistivo genera desfase? ¿Genera un retraso de una fase con respecto a la otra? No. Y ahí tiene la respuesta también, la forma matemática. No hay desfase. ¿Se entiende? En un circuito totalmente resistivo no se genera desfase. ¿Ok? Lo que sí se genera es una alta disipación de temperatura, porque ahí tengo un calor, ahí. Eso genera un calor. Ahora, en la industria, ¿cuáles son las cargas más complejas? ¿Cuáles son las cargas que realmente me hacen zumbar un sistema eléctrico? ¿Ah? ¿Las qué? Las cargas que más generan o pueden generar un problema mayor. ¿La resistiva? Las resistivas son las cargas más pesadas. Porque la inductiva resulta que usted la puede compensar. ¿O no? Si yo tengo una carga demasiado inductiva, la compenso. Y se termina. Pero si tengo una carga puramente resistiva y la tengo que utilizar, ¿qué me va a hacer a mi sistema? Es muy pesada. Entonces imagínate una resistencia conectada durante un tiempo. ¿Cómo sufre ese sistema? Ahora, ejemplo práctico y totalmente comprensible. Yo fui a revisar un edificio ahí en Avenida Cerro Paraná, ¿lo viste? Y hay unos edificios nuevos que están ahí, ¿cierto? Ya. Resulta que estos muñecos tienen calefacción por
Sí, pero tiene una calefacción más electrónica que es como los inverter, de la calefacción que se han ido, se me olvidó el nombre, por aire caliente que tienen ellos. ¿Ah? Convección. No tiene otro nombre, se me olvidó la cuestión, pero ya. Cuento corto, tienen una tecnología que es más moderna, que es más o menos conocida, que calienta el aire y eso también ayuda a generar calefacción. Resulta que es como por aire acondicionado lo mismo, pero bomba de calor. Bomba de calor. Ahí me acuerdo. Ellos tienen bombas de calor que son más modernas, obviamente, y la bomba de calor tiene una particularidad, que es como hablar de un sistema de aire acondicionado, lo mismo. Es un aire acondicionado en el fondo, eso es una bomba de calor. ¿Qué hace? Que tienen un sistema también que es inverte, que tiene una parte electrónica, ¿cierto? ¿Qué me hace la parte electrónica? Me ayuda a compensar, ¿cierto? A que no se me disparen los pics, ¿cierto? Los pics de corriente que sean muy bruscos y muy altos. Los reduce, los controla. Entonces ahí hace una pega la tarjeta electrónica. Ahí entra en juego la electrónica de potencia realmente, porque ahí trabajan con otro sistema. Que el sistema electrónico es los componentes electrónicos que usan para ese tipo de tarjeta se llaman IGBTs. Y los IGBT son utilizados también en la industria. Arriba, para los camiones. Otro sistema que también usan los camiones, los famosos tiristores y esos elementos que se llaman SCR. Pero eso es un cuento más. Ahora, ¿qué pasaba con estos muñecos? Ellos pagaban un consumo en promedio para el edificio de 2 millones y tanto en energía. Solo para ese edificio. 2 millones 8 aproximadamente, por ahí andaban. Resulta que se echaron a perder. Se echaron a perder las famosas bombas de calor. Pero ellos tenían un respaldo. Tenían calentadores de agua. ¿Y cómo calentaban el agua? Con una resistencia. Adivinen cuánto pagaban. Arriba de 5 millones. Entre 6 a 7 millones mensuales de boleta de energía. Entonces, es cosa de mirar una boleta y que yo haga el contraste. ¿Fue una carga resistida? Sí. Bueno, lo único bueno que le dije que no se lo despasan, pero no era un consuelo. Era un consuelo. Le dije, ahí va a sentir, va a tener que ver cómo manda a arreglar esas máquinas que están ahí porque necesitaban un problema, tenían un problema electrónico, ya tenían que, eran marca Samsung así que imagínense ese problemita. Era un problemón. Y cuando yo uso eso mes a mes y estoy pagando un gasto común, ¿y qué pasa cuando yo le digo al inquilino que sube los gastos comunes? ¿Usted va a mirar con cara de muy buen amigo al que está mirando? No. Nada, ¿no es cierto? Ya, ahí tienen un ejemplo claro, lo fui a ver. Entonces las cargas resistivas son unas cargas que te hacen zumbar el sistema, te consumen una enormidad. Vuelvo a la gente. Entonces, ¿qué pasaba ahora con la carga resistiva? Que no hay desfase, ¿cierto? Lo tenemos clarísimo. Pero ¿qué pasa con el inductor? La tensión dice que se adelanta a la corriente en 90 grados. Entonces, la tensión adelanta a la corriente en 90 grados. Por lo tanto, pi medio radianes. Esos son 90 grados. Pi medio radianes. Disculpe, ¿la puede graficar para comprenderla gráficamente? Graficarla. Tan complejo. Si yo tengo la tensión y tengo la corriente, ¿cierto? Y tengo la corriente, voy acá, ¿cierto? Resulta que si yo parto acá en resistencia, esta es la parte de la I y esta es la parte de la V. Ahora voy a graficar la I porque es corriente. Entonces, para representar la parte compleja, vamos a poner J, por si acaso, ¿ya? Para que no se me confundan acá. Entonces, si esta es la magnitud de voltaje y esta es la de corriente, no se olviden que las dos están en la misma línea. ¿Por qué están en la misma línea? Porque no hay desfase. Eso es simple, para que comprendan la posición de los vectores, ¿ya? Entonces, por lo tanto, están en la misma línea. Pero si se me ocurre conectar una carga inductiva, ¿cierto? ¿Quiénes producen una carga inductiva? Los motores, exactamente. Todo lo que tenga bobina. Exactamente. Entonces, este muñeco que está acá, ¿qué va a pasar? Se va a adelantar. ¿Y qué va a generar esto? Se va a ir hacia acá. Y se va a ir hacia acá. Y se va a ir hacia allá. Y aquí dice 90 grados. Estos son 90 grados. Y aquí hay 90 grados, que es lo mismo que decir pi medio radianes.
Este es el vector de voltaje. Entonces, por lo tanto, se adelantó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Puede representarse en los textos, cuando ustedes vayan a ver los textos de esto, dice, siempre habla, en el fondo se refiere a la corriente. Entonces, por lo tanto, dice, y la corriente en retraso 90 grados con respecto al voltaje. Y fíjense bien cómo lo tomó acá. La tensión tomó el voltaje. Pero en los textos ustedes van a encontrar siempre que la corriente se retrasa. Y claro, efectivamente, si esta corriente está retrasada con respecto al voltaje. Eso es lo que me está queriendo decir. Ahora, ¿cómo se representa? Ahora se representa de esta forma, ¿cierto? Como la impedancia inductiva, ¿cierto? Esto es, la impedancia inductiva, eso es ZL, es igual a ¿qué cosa? ¿Cierto? Al complejo de omega por L. Ahí está. Pero también me dice que vale lo mismo que omega L multiplicado por ¿quién? Por la exponencial o por la Euler de 90 grados, elevado a los 90 grados. Entonces, ahí tengo claramente el comportamiento de una bobina, ¿cierto? De un inductor. Ahora, fíjense bien que cuando ustedes vean una ficha de un transformador, miren el transformador, el desfase. El factor de potencia, eso es lo que me dice. El factor de potencia me dice, tanto es el factor de potencia con respecto, o el desfase con respecto a la corriente, ¿cierto? El voltaje con respecto a la corriente. Ahora, el capacitor dice acá lo contrario. La corriente se adelanta a la tensión en 90 grados. Entonces, por lo tanto, si la corriente se adelanta o la tensión se atrasa, ¿ves? Le dan las dos formas. Aquí le da que la corriente se adelanta o la tensión se atrasa. Aquí en este caso hablamos de que La tensión se adelantó. Entonces ahora va a cambiar el monito. Entonces vamos a cambiar esto y le vamos a poner acá, vamos a graficar acá que el voltaje es este. ¿Cierto? El voltaje es este. Y esta sería la intensidad. Entonces, me dice que la intensidad se adelanta. Entonces pero en estricto rigor, esto no debería ser activo. Hacia acá. Pero lo vamos a representar igual así. Entonces me está hablando de adelanto. Ahora, por lo tanto, yo cuando compenso, hago que esto baje. Para eso es la aplicación del condensador. Ahora, en resumidas cuentas, cuando ustedes empiecen a calcular esto y a analizar un poco el sistema, van a darse cuenta que cuando se corrige un factor de potencia de una instalación, no lo está haciendo más eficiente. Usted corrige y claro, va a cumplir con la normativa, va a cumplir con que el cliente no le ahorren unas multas, ¿cierto? El cliente va a estar contento porque se ahorran unas lucas, pero resulta que la máquina va a seguir siendo mal igual. Porque usted no arregló la máquina no se arregla. La máquina trae ese grado de ineficiencia. Usted lo que está haciendo es mitigar ese problema que tiene. ¿Cuál sería la solución? Cambia la máquina. Y si el cliente dice, no hay plan, bueno, quedémonos con la corrección del factor de potencia. Ahora, ustedes me dirán, ¿puedo yo cambiar el factor de potencia o puedo ajustar el factor de potencia de una máquina en específico y no de toda la instalación? Por supuesto, usted tiene que identificar cuál es la máquina que está generando la perturbación en el sistema. Por eso después usted tiene que hacer un análisis de todo eso. Ahí se aplican otros instrumentos, analizadores de red y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, ¿puedo corregir la instalación completa? Sí, porque también va a sacar un resumen de ese análisis. Y a lo mejor le decir al jefe o al dueño, ¿sabe qué? Mejor que compensemos la instalación completa, porque su instalación completa está media malena. ¿Quién la instaló esto? ¿Quién hizo la instalación? Un técnico de la guía. Pero yo no arreglo, soy de la guía. Te pagaba 2 millones, ahora va a pagar 10. Entonces, bien, entonces ahora, ¿qué pasa con el capacitor?
Entonces, si se fija bien, el capacitor, la fórmula está representada como la impedancia del capacitor, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A 1 sobre J por M por C, JWC. Pero también es lo mismo que decir menos J y WC. Y también es lo mismo que decir 1 sobre WC. ¿Y esto por quién? Voy a bajar ahí. Esto es por la E y esto es menos J de 90 grados. Ahí está. Esa es la forma de representar la impedancia capacitiva. Ojo, tiene 3 nombres. Una, esta es inductiva y la otra es capacitiva. ¿Ok? Con respecto a la ley de Ohm, para lo que es corriente alterna, si se fijan bien ahí, es la misma que conocemos todos, pero ahí, ¿qué pasa ahora? Si estamos trabajando corriente alterna, ya desaparece la resistencia, sino que ahora es intensidad por impedancia. Si empezamos a calcular a través de la ley de Ohm, cosa que vamos a hacer, es no multiplicar la I por la R, es I Z. Ahora, aquí si se fijan bien acá abajito, yo lo dije más grande, para que se den cuenta que en el fondo el cálculo de las impedancias en ley de Ohm, ya sea en serie o en paralelo, obedece a la misma fórmula que ocupaban con la corriente continua. Obedece a lo mismo. Las impedancias cuando están en serie se suman. Claro, ahora va a depender cómo las voy a sumar. Si se fijaron bien, en forma polar puedo sumar la impedancia. ¿O cómo la sumaría en forma polar? ¿Damos la forma polar cómo está dada? ¿De qué se compone la forma polar? Con el módulo y el argumento. Ya, perfecto. Pero entonces, ¿puedo sumar la impedancia de forma polar? Con todo lo que hemos visto hasta ahora. Utilice los argumentos con los argumentos y los ángulos con los ángulos. Podría ser, o sea, si tengo. ¿Cómo volar? O sea, si podría ser una factorización, sí. Si están tantas R, ¿no? No, me está inventando el agua tibia. No. Porque nunca apareció ahí. ¿Sabe por qué? Porque la forma polar sirve para tratar con multiplicación y división solamente. Cuando usted se enfrente a la suma y resta, está obligado a traspasar la forma polar a binómica. Y ahí recién aplica lo que usted dice, real con real, imaginario con imaginario. Entonces, cuidado con eso. Cuando yo le dije, en forma polar se van a tener que acostumbrar a que van a tener que jugar de un lado para el otro. Van a estar saltando constantemente de binómico a polar, porque el circuito les va a tocar un circuito mixto y van a tener que saber cuándo van a multiplicar en polar, cuándo les conviene en polar y cuándo les conviene en complejo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien acá, si tengo series, tengo conjuntos de impedancias en series, todas se suman. Pero si tengo que sumarlas todas, ¿cómo las voy a sumar? En binómico. En forma binómica. Pero ojo aquí, si yo tengo en paralelo, ojo que paralelo es 1 sobre la impedancia equivalente, que sería la inversa de la sumatoria de la impedancia. Ahora, en estricto rigor, esto que está pasando acá va a depender exclusivamente si yo empleo esta fórmula. Ahora, hay otra fórmula más que dice lo siguiente: yo puedo calcular la impedancia equivalente de un circuito también de esta forma. Si yo tengo 3 impedancias o hasta n impedancias, no puedo hacer esta lo mismo, pero también la puedo hacer de esta forma: 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 más 1 sobre Z sub n
¿Por qué? Porque en impedancias. Y ahí está. Ahora, esta que ustedes ven acá, esta en específico, ¿cierto? Hasta aquí, ¿cierto? Esa que está aquí, es lo mismo que esto. Es lo mismo que paréntesis 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 más 1 sobre Zn, pero elevado a la menos 1. Eso que está aquí es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la garantía? De que usted en la calculadora tiene el elevado a la menos 1. Es la inversa. Y la puede calcular. La representa en un paréntesis linealmente, a poner las fracciones y se manda arriba. Le manda la inversa y le entrega la otra. En estricto rigor también lo podría utilizar de esta forma. Ahora, si vamos a empezar a calcular impedancia en corriente alterna, también esto no quiere decir que si tengo dos impedancias en un caso puntual, tengo dos paralelos, también la resistencia equivalente se calcula como Z1 por Z2 más Z2. Ahí está, exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa aquí? Arriba hago la forma polar, multiplico polarmente y abajo dinámicamente. Y luego, cuando tenga todo resuelto arriba y abajo, divido. ¿Pero cómo? Polar. ¿Se dan cuenta? Cuando yo les dije que van a tener que estar jugando de un lado para el otro, ya, así va a venir. La calculadora va a ser la mejor amiga que la tenga. Vamos a ver si. Y hasta aquí era la introducción de esto. Bueno, este es un tema que vamos a seguir tratando porque hay ejercicios. De hecho, cuando empecemos a ver los ejercicios, ya vamos a entrar al circuito corriente alterna. Cuando veamos circuito corriente alterna, van a verse involucrados con este tipo de cosas. Lo que va a pasar es que se le va a agregar la forma de la exponencial también en un circuito. ¿Dudas, preguntas, consultas con respecto a esto? ¿Nada? Un balazo todo. Bien. Aquí están las pruebas. A ver, una consulta. Monroy. Acá. Ya yo lo voy a dejar ahí. En la intranet apareció un módulo de corriente alterna como una prueba. Ah, le apareció un módulo de corriente alterna, ¿ya? ¿A ustedes? Estábamos todos por la duda con respecto a La prueba nacional. Es como la prueba nacional, dice. Ah, sí me habían hablado de eso. Sí, y aparece el profesor. ¿Y quieres trabajo? No, pero eso no es mío, eso lo subieron ellos. No, yo no lo hice. Punto, ¿verdad? Eso lo hicieron ellos. Así que tienen que hacerlo ustedes. ¿No tienes fecha? No, por lo mismo, tiene que ser antes que termine el módulo. Ah, ya. Pero así es por internet, ahí tienen toda la información ahí. ¿No? ¿Para qué más? ¿Sí? ¿Qué le está preguntando? Me causa cuidado que le estén tirando una prueba ahora, si todavía le falta materia por ver. No tiene ningún sentido. Ah, nosotros somos estudiantes, somos trabajadores. Estimado colaborador. Como querían, pero se quedaron ahí. Curso de... No, mira cómo me sacan problemas a mí. Ya, voy a averiguar de qué se trata este tema. Déjeme averiguar para la gente de ahí, ¿ya? Para ver qué onda. Porque no me cuadra que la tenga que hacer usted. Yo no creo que Sandía no está.
López Medina, Lavan, Trujillo, chicos, aquí les debo decir algo. Lamentablemente hay un 7, pero es del otro grupo. Es una persona que no viene mucho a clase, pero esa chica se sacó un 7. En la nota más alta es de los dos grupos. Y la segunda nota más alta es un 6-1 que también es del otro grupo. Yo le hice la misma prueba a ustedes y a ellos. No hice diferencia en nada. En nada. Entonces, aquí el tema es que aquí cada uno analice su situación y lo vea internamente. Aquí yo no salgo, cada uno tiene que hacer más que nada consciente con uno mismo, ¿no? Nada. ¿Qué hice mal yo? Y si necesito más trabajo, bueno, hay que hacer más trabajo. Pero aquí, lo que viene con esto, chicos, es que ahora se aplican las señales, ya un poquito menos tema, es más específica la materia aquí ya. Si hay fórmulas, las van a tener que emplear. Y eso es todo, va a ser un poco más específico. Entonces se va a complicar, se puede complicar un poco más cuando empecemos con los circuitos. Ahí sí viene la otra parte que es la tercera. Entonces yo le digo, agarren esto de un principio, porque después se van a complicar. Eso era la base para entender estas cosas, y luego van a entrar más de lleno con respecto a los circuitos. Ahora, los que no les quedó claro todavía un circuito serie, paralelo, mixto, de verdad que aquí lo van a sufrir, porque se le agrega la otra componente que es la imaginaria. Y si está sufriendo porque no logró comprender números complejos de verdad, lamento mucho decirle que va a sufrir más, que se le va a complicar. Ya no es simplemente en 3x2, 4x3 y chao y tengo resuelto el problema, no es así. Hay otra componente. Entonces, yo le digo a todos, los que no les quedó claro, les quedaron cosas en el tintero del ramo anterior, empiecen a tomar el cuaderno de nuevo, a reforzar. Corriente continua era la base de esto, porque usted tiene que aprender la base de la circuito. Aquí después, ¿qué pasa? Se le agrega la otra componente, nada, se le agrega algo más. Pero teniendo la base no tendría por qué ser tan complejo. Ahora, la parte numérica, la parte matemática, sí hubieron muchas falencias. No sé cómo estuvieron ustedes con la prueba de la profesora de matemáticas, no sé qué les pasó, no tengo ni la menor idea de cómo fue. ¿Lo arreglaron o no lo arreglaron? No sé. No, amigo, no me lo compré. ¿Hasta llegué? Yo no iba solo, Voy a ver si puedo hacer un taller en la última, porque es un taller de señales. pero ese ya Voy a ver acá, por eso digo, déjenme ver qué hago con el taller. Si el taller lo hago una cuarta nota o lo hago un promedio con la otra. Eso déjenme ver primero. Ahora, ojo, chicos, yo a ustedes les dejo una clase. ¿Cierto? Ya, yo les dejo una clase. Lo que voy a darle a elegir a ustedes. ¿La guardamos? ¿Por qué no un 7? ¿Por qué piden un punto? Pero si sería no cuesta nada. Le decimos un punto. Pero si señal es gratis. La verdad las cosas es que esa clase que queda pendiente se las dejo. ¿Ustedes quieren quemarla ahora o aguardarla hasta cuando ya la necesitemos? Si tengo la opción de hacer una cuarta nota, la podemos ocupar en un laboratorio en específico. Yo tengo, por lo general, tengo una semana más para cerrar el módulo que tengo que venir todo el día. No se olviden que hay compañeros ustedes que trabajan por turno. Yo no puedo cerrar el módulo el último día. no tiene una semana más. Porque hay compañeros que vienen en turno y llegan tarde a las pruebas. Tengo su altura de trabajo. Hoy día tenemos trabajo. Sí. Estamos a la hora. Profe, no me regaló ni un puntito ahí.